Hola a todos, estamos en el Rincón del Café y hoy estamos con Fran. ¿Qué tal todo? Muy bien, ¿tú qué tal? Pues bien. Hoy me gustaría que nos hablaras un poco de tu comienzo de la docencia, cómo empezaste con la física, con las matemáticas y me contaras un poco también tus experiencias y al final del vídeo pues te haré algunas preguntas de física y matemáticas, por ejemplo, ¿qué futuro tiene la física cuántica, la inteligencia artificial? Pues mira, yo llevo 6 años trabajando de profe, Sí, ahora mismo tengo 30 años, entonces al final soy joven. Y bueno, yo empecé en 2018, acabé la carrera en 2015, 2016. Después de la carrera, que estudié física, aunque sea profe de mate, pues hice un máster especializado de física. Yo me especialicé en nanomateriales en esa época, ya lo tengo un poquillo olvidado. Pero bueno, hice el máster de física en nanomateriales, luego me especialicé también en el máster de profesorado, que quería hacer oposiciones. Y bueno, empecé el doctorado, lo que pasa es que por circunstancias de la vida al final pues tuve que dejarlo porque no era compatible con las oposiciones. Y como, bueno, no conseguí la beca de FPU, pues me lo estaba costeando yo y no sería rentable. Y bueno, me presenté a las oposiciones por mate, porque en ese momento, en 2018, había muchas más plazas de mate. Y al final, bueno, en física, tú lo sabrás, Raúl, que creo que estudias física, damos muchas mates y al final, bueno, las oposiciones de mate me gustaron, me gustó bastante el temario y los problemas y conseguí la plaza en 2018 y desde entonces llevo dando matemáticas. Y bueno, la física la tengo un poquillo apartada, pero en mi rato libre sí que es verdad que me gusta leer libros, informarme, ver noticias y demás. Y bueno, lo tengo un poco ahí parado, pero al final yo como le digo a los alumnos, yo soy físico y de las matemáticas, pues bueno, a mi manera, como un poco más accesible hacia ello, porque bueno, ya sabes tú que quien estudia matemáticas es un poco más cerrado a la hora de explicar sí. más cosas aplicables a la naturaleza y cosas más tangibles para el alumnado, que al final es el que necesita intentar entender los conceptos que son más complicados para ellos. Y bueno, y hasta el momento pues estoy de profe. Sigo compaginando un poco la voz de docencia con algo de investigación y bueno, formando a otros profesores en el campo de a lo mejor de metodología y cosas aplicadas a la docencia. Y ya está, y poco más, la verdad. Y con mis redes sociales, mi blog y mi canal de YouTube y todo para adelante, todo lo que se puede. Sí, porque ¿cuál fue la idea de empezar en YouTube? Yo empecé con lo que es YouTube a raíz de la pandemia, que fue mi segundo año de profe y al final mi alumnado no conseguía establecer conexión con ellos porque, bueno, llegó un momento difícil, ellos a través de Claro o Moodle no se conectaban y, bueno, consideré que abrir un canal de YouTube para mi alumnado y que le sirviese a otro alumnado que también estaba necesitado, pues lo veía importante y, bueno, ahí comencé mi andadura en YouTube. Y mi vídeo al final no lo veían mis alumnos, sino lo veían bastante gente que no era mi alumno y les servía. Sí, porque ahora los vídeos de profesores de matemáticas a muchos alumnos le hacen mucha falta, porque las matemáticas es una asignatura que, ¿por qué cuesta mucho? Al final, en los primeros cursos, es como yo digo, en la ESO, de primero a cuarto, al final lo vemos, yo personalmente lo veo aburrido y yo se lo digo a ellos porque al final se empieza con números, en primero de ESO, en segundo de ESO se sigue con números, en tercero otra vez con números, que si fracciones, y al final son cursos muy repetitivos. Entonces, es como que ya se cansan de lo mismo. Entonces, considero importante, si eso yo lo que digo, si un alumno ya con 15 y 16 años no sabe sumar fracciones, por mucho que insistamos otra vez en sumar fracciones, que no lo va a entender. Entonces, a lo mejor es bueno empezar con otra visión, por ejemplo, empezar con el tema de geometría o empezar con álgebra, que no vean que otra vez vamos a empezar con números y volver a repetir sumar fracciones. Entonces, yo intento, por ejemplo, en tercero, si no saben sumar fracciones, empiezo por geometría, por álgebra y después ya llegaré a las fracciones que van a decir, qué coñazo, otra vez sumar fracciones. Entonces, como son conceptos al final que lo llevan repitiendo tantos cursos y tantos años, pues al final se aburren de lo mismo, creo. Claro. Y vamos a otro tema. Me gustaría empezar por tu comienzo en la docencia, que me explicaras más a fondo por qué empezaste a ser profesor de matemáticas y un poco tus experiencias.
Pues mis comienzos fueron estudiando el máster de... Yo estudié el máster de física y bueno, para sacarme un dinerillo, pues siempre al final pues daba clases particulares y sobre todo a gente de física, a lo mejor de segundo bachillerato, a lo mejor primero de carrera, pero ya primero de carrera a mí me gustaba porque al final pues siempre te cuesta más, tienes que preparar las clases y al final pues es un temario bastante complicado para una persona que está acabando la carrera, que va a empezar el máster, que tiene muchísimo que estudiar y trabajar. Y ya está, después hice las prácticas del máster de profesorado en un instituto, yo estudié física en Granada, hice las prácticas en un instituto de allí de Granada y la verdad es que me tocó un tutor maravilloso que nos inculcó los valores de ser profesor, de cómo impartir la docencia y nos atrajo a este mundo que al final, una vez que entra, como yo digo, nunca puede salir. Y desde entonces, pues nada, sigo dando clases, llevo ya 6 años y me encanta, la verdad, trabajar con los alumnos. Al final, la adolescencia es una época complicada también para ellos y acompañarles en ese proceso, tanto de crecimiento personal como académico, pues la verdad es que me encanta. Porque tú actualmente das ese bachillerato, ¿no? Sí, claro, sí, yo llevo muchos años dando, incluso a mí me gustan los grupos pequeños, que casi a nadie le gusta, pero un segundo bachillerato a mí me encanta, ya llevo bastante tiempo dando segundo bachillerato, tanto de ciencias como de social, de matemáticas. Porque como es la experiencia de dar clases a alumnos que dentro de unos meses van a hacer la BAU. Al final te acostumbras, pero sí es verdad que en los primeros cursos tienes que preparar. Si nunca has dado segundo bachillerato, personalmente yo le diría que tiene que preparar muchísimo material. Por ejemplo, a mí no me gusta utilizar los libros, sobre todo en bachillerato, porque lo veo innecesario. Los acostumbro a tomar apuntes, a llevar lo que es la teoría al día a día, o que estudie más constante que la ESO, porque al final son cursos ya más preparatorios para la universidad. Entonces se tienen que acostumbrar a, pues lo que te digo, a coger apuntes, a estudiar día a día, a prepararse los exámenes no el día de antes, sino semanas, incluso meses antes, aunque luego no lo hacen, pero bueno, intentamos culcar esas costumbres que no les van a servir si siguen con la ESO para sacarse el bachillerato, porque la ESO al final es lo que yo le digo, es como un paseo comparado con bachillerato. Claro. Porque tú, ¿qué consejo le darías a un alumno de segundo bachillerato para hacer la BAU? Sobre todo, yo por ejemplo, en matemáticas, yo todos los cursos se lo digo. Al final, si tú echas un curso escolar de segundo bachillerato súper aplicado, estudiando día a día, haciendo los ejercicios, sacando exámenes bastante buenos, cogiendo un ritmo de estudio bueno, al final luego, antes de la EBAU, yo les digo siempre que se centren en otra asignatura que les va a costar mucho más, como por ejemplo historia, lengua, que son más de encascodos. Matemáticas al final, si tú has hecho un curso académico bueno de estudio y demás, tú vas de sobra preparado. Entonces, es repasarte el día de antes, los días de antes, las pequeñas fórmulas que puedan serte útil y poco más, un repaso más global de toda la asignatura. Claro. Porque, ¿cómo habéis llevado vosotros los profesores el cambio de la EBAU cada año? Que cada año hay un cambio de la EBAU. Sí, al final eso para nosotros es un fastidio porque, claro, de un año a otro cambian tantas cosas y, por ejemplo, este año entra nuevo la estadística y probabilidad que ningún año había entrado. Entonces, al final, para nosotros es una constante de recapitulación, de intentar buscar, por ejemplo, yo me tengo que construir el tema de estadística y probabilidad entero nuevo porque, claro, yo llevaba 5 años o 4 dando segundo bachillerato de ciencias sobre todo y no había dado la estadística de probabilidad, entonces no sabía hasta qué nivel iban a llegar en la EVAD. Y luego, bueno, viendo los ejercicios han sido súper sencillos y súper básicos de estadística y probabilidad. Claro que no sabemos este año lo que va a pasar. El curso pasado, el de sociales fue súper lioso y un poco más rebuscado, entonces supongo que este año habrá el de ciencia un poco más rebuscado. No lo sabemos, entonces todos los años intentar adaptarnos a lo que nos dicen las directrices, que luego incluso no se adaptan a la realidad en el examen, pero bueno. Claro, porque normalmente, ¿qué ramas de matemáticas entra más en el examen de la EBAU? Vamos, yo te puedo hablar de Andalucía, que es donde trabajo. En Andalucía, sobre todo lo que más entra es álgebra de matrices, álgebra con matrices. Y bueno, integrales suele caer un poquillo, en ciencia un ejercicio, en sociales integrales muy sencillas polinómicas. Y es que al final ciencia siempre suele, bueno, este año han hecho bloques obligatorios, entonces te traba un ejercicio de cada bloque. Entonces al final no te podías dejar nada, te caía
matrices, te caía análisis, te caía geometría, te caía estadística y probabilidad, un ejercicio de cada. Claro. Porque, mira, ahora te voy a hacer una pregunta que todos los alumnos se hacen, que va a entrar a cuarto de la ESO. ¿Cuál es la principal diferencia entre las matemáticas de ciencias sociales y y las otras matemáticas? Matemáticas puras. Sí, de ciencia. Al final creo que social es más, más aplicada, más estadística, probabilidad, más economía, más empresa, más ejercicios más comprensión lectora, más extenso, más programación lineal, que son conseguir optimizar funciones, etcétera. Y ciencias son más matemáticas puras, como yo les digo a los alumnos, son más matemáticas que te llevan o te encaminan hacia una ingeniería, hacia una matemática, hacia una física, hacia carreras más científicas y más fuertes. Más Sí, fuertes que las sociales no, sino más especializadas en ciencia. claro, porque la de, por ejemplo, sociales es si quieres hacer economía, AD, Sí, ¿no? economía, bueno, sí, incluso psicología, incluso medicina también recomienda hacer sociales, porque luego en medicina también tiene mucha estadística y probabilidad a la hora de calcular, yo qué sé, crecimientos tumorales, crecimientos cosas así, que entra mucho en la estadística. Mm. Y, Mm. por ejemplo, si nos vamos a la de ciencias puras, la que más se da, ¿no? En bachillerato sería trigonometría y Sí, bueno, álgebra. en primer bachillerato sí es cierto que se da mucha trigonometría, pero luego en segundo de lo que es de ciencia ya no se ve trigonometría, ya es geometría en el espacio, que al final son posiciones relativas, planos secantes, distancia, ángulo entre planos, ya no es tanta trigonometría como en primero. Y tú, por ejemplo, ¿cuál es la rama de matemáticas que más te gusta enseñar? A mí, yo cuando empecé a dar un bachillerato, geometría, por ejemplo, la odiaba porque en física sí es cierto que yo no había visto nada de geometría hasta que, bueno, excepto las coordenadas estas cilíndricas y demás que se ven para física clásica o física de estado sólido, nunca había visto geometría. Entonces, desde entonces sí es verdad que me encanta la geometría. Pero como más, sobre todo el análisis, sobre integrales, derivadas, representación de funciones. ¿Y la que menos te gusta? Estadística y probabilidad. Al final, en la carrera, yo no recordaba nada de estadística ni de distribución. Distribuciones sí que se ven algo en la carrera, sobre todo en tercero, cuarto, creo. Pero al final me cuesta bastante porque no, como llevo tanto tiempo sin verla, al final tengo que preparar clases y preparar cosas así. Y, por ejemplo, a los alumnos, ¿cuál crees tú que es la rama que más odian? Yo diría que la geometría, al final, sobre todo es un bachillerato porque es geometría espacial, ellos no tienen esa visión espacial que tanto cuesta adquirir, porque incluso a mí que ya tengo cierto grado de madurez para ver cosas espaciales y me cuesta, que al final tengo que visualizarlo en el ordenador y demás, pues en los planos, pues a ellos más aún. Incluso en la ESO también, la geometría es lo que más le cuesta. Y yendo a otro tema, ¿tú qué haces en tus clases para hacer las matemáticas más atractivas? Pues bueno, intentar que no sea lo típico de pizarra y explicar al alumno y que él copie. Al final hay momentos en el curso que sí que es verdad que tienes que hacerlo, porque no te queda otra que ponerte en la pizarra y directamente ponerte a explicar en pizarra, y más en bachillerato, que no tienes tiempo material de hacer otras cosas. Al final bachillerato es un mundo aparte. Pero sí es verdad que en la ESO pues intento, yo qué sé, explicar mediante aprender cosas en proyectos, ponerle un proyectillo que ellos vayan aprendiendo solos, que investiguen o incluso haciéndoles juegos en clase para trabajar con números y demás, pues intentando hacer algo distinto a lo que es la clase tradicional. Como te digo, sí que es cierto que hay momentos que tienes que explicar en pizarra porque no te queda otra, pero intentar hacerle un poco más menos las clases de mate, que al final son duras para ellos. ¿Y qué recursos digitales usas en tus clases? Sobre todo, yo utilizo mucho Geniali y en Geniali se pueden hacer juegos con candados que tengan que conseguir contraseñas para poder optar a otra pantalla. Eso, también utilizo Quizy, que es como con su móvil, sobre todo a partir de tercero ESO, que llevan su móvil.
pues ven en pantalla preguntas sobre lo que estamos viendo y tienen que contestar en el móvil, y el que primero responda se lleva más puntuación y el que responda bien pues más, y así van haciéndose un ranking también de cómo van para el examen o de cara al examen. Y bueno, y con trabajillos, al final, pues intentando hacer algo distinto a lo que se hace. Y, por ejemplo, ¿cómo está afectando la inteligencia artificial en tus clases? Al final, en matemáticas no afecta tanto porque, bueno, siempre había aplicaciones que te resolvían el ejercicio. Y ahora, pues, la inteligencia artificial, pues yo sé que lo meten ahí y te lo resuelven. Al final, cuando manda un trabajo, sí es cierto que puede influirte un poco porque, por el tema de que, bueno, que pueden conseguir información rápida. Como yo le digo, no siempre verás porque la IA pues, al final mete muchas púas y luego se equivoca y demás y hay que corregirla. Pero yo creo que en las materias de ciencias creo que no está afectando tanto como por ejemplo en las de letras, como puede ser lengua, historia, que ahí sí es verdad que le mandan un trabajo sobre, yo qué sé, la edad del hierro, la edad romana, y al final te hace un trabajo impecable, que tendrás que cambiar un par de palabras para que si hay algún filtro o algo que no te coja que es copiado de la inteligencia artificial. Entonces creo que está haciendo más daño a la parte de la asignatura de letras. Porque, claro, en los casos de los problemas de física y matemáticas, tú cuando pones un problema, ¿lo resuelve correctamente o tiene sus fallos? Yo la he probado, sobre todo he probado unas cuantas. Sí es verdad que la resuelve bien, pero el procedimiento luego, claro, se nota. Un chaval de cuarto la ESO que te hace un procedimiento que no es acorde a su nivel, pues sí que es verdad que se nota. Al final es como otras aplicaciones, como el Photomath, que le echaba una foto y te lo resolvía. Al final el procedimiento se nota y se nota que no lo ha hecho él. Incluso ya a mí me gusta sacarlo a la pizarra, entonces si sale en una pizarra y lo tienen hecho en el cuaderno y la pizarra no saben hacerlo, al final se nota que lo han copiado. Entonces, bueno, es como yo le digo, se engañan a ellos mismos, porque no están aprendiendo a hacerlo. Claro. Porque, ¿cuál crees que es la inteligencia artificial mejor para las matemáticas y la física? No sabría decirte. De las que he probado, a lo mejor es ChatGPT, no sé. Sí, Sobre todo, bueno, yo tengo el premium, lo tengo porque al final a mí también me ayuda. Al final hay que aprovecharse de estos recursos que nos da la inteligencia artificial y tengo el premium. Y lo que he estado probando, para mí el ChatGPT diría que es el mejor. mm, porque también he visto que en tu Instagram has puesto una inteligencia artificial de matemáticas y qué tal Sí. funciona y cómo lo has hecho. Pues me dio la opción Instagram de crear una IA. Sí es verdad que pone que tengo que entrenarla y bueno, todos los días de vez en cuando, si me acuerdo, le meto, escribo algunas cosillas de que me resuelva ecuaciones y voy viendo cómo la resuelve. Y sí es cierto que va bastante fina. Es decir, cosas sencillas como por ejemplo resolver ecuaciones, sistemas, operaciones con fracciones, números, incluso geometría, le mete un triángulo también que te lo resuelve por Pitágoras. Cosas sencillas, sí, sí es cierto que, por ejemplo, en esa IA que tiene Instagram, bueno, que al final yo no la he creado, que, Sí, es como que la vas entrenando para que tu alumnado pueda utilizarla. Tu alumnado o a quien se dirija esa inteligencia artificial. Si es cierto que, por ejemplo, en bachillerato intenta meter una integral, la he metido un poco ahí de forma manual porque no me dejaba escribir el símbolo de integral y me la ha resuelto regular, sobre todo polinomio, que era la más sencilla, no la resuelve bien. Entonces no sé si es porque no tiene metido ese script para resolver integrales, no sé, entonces tengo que ir probando y espero que por lo menos se entrene y que mi alumnado pueda usarlo al final y preguntarle dudas. claro, porque eso para la gente que te sigue le puede venir muy bien para si tienen un examen el día siguiente, pueden consultarlo. Sí, claro, que le sirva de apoyo y que le resuelva inmediatamente sus dudas. Sí. Y bueno, yendo a otro tema, eh, vamos a ir un poco a las anécdotas. ¿Has tenido alguna vez una anécdota graciosa en clase? O al final sí, siempre tienes anécdotas tanto buenas como malas. O sea, al final te quedas con las buenas y sí, al final el que tú gradúes alumnos de bachillerato y que a lo mejor a los 2 años, siendo niño o niña que eran bastante malos, que al final era académicamente malo, que se gradúen, sobre todo en cuarto de la ESO, y que por ejemplo a los 2 años te vengan y te digan
que ya han hecho un FP de grado medio y que tienen su trabajo, que están trabajando, pues, yo qué sé, de monitores de gimnasio y tal, pues al final esas anécdotas se te quedan para siempre, porque al final es como que consideras que lo has llevado al mundo laboral, que ahora mismo está tan difícil. Y luego, pues en clase también surgen anécdotas graciosas, pues yo diría que todos los días, porque al final son adolescentes, son niños que creo que no tienen filtro, que al final con 13 años dices todo lo que piensas y al final pues, todos los días surgen anécdotas graciosas. Y tú me has comentado antes, pues, que vienen alumnos que ahora tienen su carrera, ¿no? ¿Cuál es la persona, bueno, que te ha impactado de su carrera? Que, por ejemplo, este no te esperabas y ahora es físico-matemático. ¿Alguna vez te ha pasado? Sí es cierto que, claro, en 6 años, yo el primer año que di clase, sí es cierto que había una niña que, claro, a ver, no le puedes decir a uno que no va a ser capaz de hacer nada, Ya. pero yo le di primer bachillerato y, claro, no sé, las matemáticas se le daban bastante mal. Mm. Y sí es cierto que ella me decía que quiero hacer matemáticas. Digo, pues tienes que intentar cambiar el modo de estudio o de hacer más ejercicio en sucio, de no aprenderte las cosas de memoria, que al final luego te cambia cualquier cosilla y no sabes hacerlo. Y sí es cierto que yo me fui de ese centro y su seguimiento, perdí ya no tenía su seguimiento. Y sí es cierto que a los 5 o 4 años me empezó a seguir y ya hablé con ella otra vez y me dijo que estaba haciendo matemáticas, que le estaba yendo súper bien. E incluso el año pasado me escribió por Instagram para decirme que se había graduado en matemáticas y Mm. yo lo que le dije, digo, yo que me alegro porque al final yo te dije esas palabras de que tienes que cambiar esas cosas. Yo sí es cierto que yo nunca le digo a los alumnos que no van a ser capaces de hacer lo que ellos quieran, pero sí es verdad que ponerle un poco los pies en la tierra y intentar que ellos vean hasta dónde pueden llegar. Y bueno, no me esperaba que esa alumna consiguiese a sacarse matemáticas, pero bueno, felizmente saca matemáticas. Ahora que dice que quiere opositar y seguramente sea una profesora excelente, no cabe duda. Claro. Me gustaría ir a otro tema. ¿Qué consejo le darías a esos estudiantes que tienen dificultades en las matemáticas? Al final, los alumnos que tienen dificultades, yo diría, si no son la mayoría, casi el 70% diría que tienen dificultades. Y al final es muy complicado porque al final los profesores lo que luchamos todos los cursos escolares es intentar reducir la ratio. Cuando en una clase tienes 35 alumnos, intentar atender la diversidad con 35 alumnos o 30 es muy complicado. Entonces, bueno, a los alumnos que se les dan peores la asignatura, en este caso de matemática y física, pues yo intento darle relaciones de ejercicio extra, intentar recomendarle canales de YouTube para que en su casa tranquilamente vean esos vídeos, intentar explicarle métodos de estudio, intentar ayudarle como se puede, porque al final con 30 alumnos en clase, cada uno de su padre y su madre, es muy complicado atender la diversidad con tantos alumnos. Si, por ejemplo, yo este año he dado diversificación, que es como Sí. para obtener la ESO por un camino alternativo que tenía 8, pues en ese momento que tengo 8 alumnos sí que me puedo centrar en uno a uno todos los días a explicarle, por ejemplo, ecuación o explicarle, yo qué sé, movimiento rectilíneo. Entonces ahí sí que puedo atender a la diversidad muy, muy bien. Pero con 30 alumnos es imposible dedicarle 5 minutos a cada alumno en cada clase, porque tienes 4 horas a la semana. Claro, porque por ejemplo, diversificación, para la gente que no lo entiende, ¿qué es? Diversificación se llama programa de diversificación curricular. Es como que tú, a partir de segundo de la ESO, si has repetido algún curso, es decir, si has repetido segundo, primero, incluso tercero, el equipo docente, que es los profesores que te dan clases, pueden decidir si tú entras a ese programa o no. Si entras, entra en un programa que dura tercero y cuarto para obtener el título de la ESO por un camino alternativo. La gente dice que es para los vagos, los inútiles, pero yo nunca digo eso. Al final es que no es la verdad, son alumnos o alumnas que les cuesta mucho pues mantener un ritmo constante de estudio, trabajar en casa y al final entran en ese programa para obtener la ESO con un camino alternativo. Igual que existe una FP básica, te puedes sacar la ESO por ahí, pues existe la diversificación. ¿Y qué pasa en el programa de diversificación? Que, digamos, asignaturas fuertes,
como son, por ejemplo, las matemáticas, biología y física, se engloban en un ámbito. Entonces yo este año he dado al ámbito. Entonces, ¿qué hacía yo con ellos? Pues le daba las mates, la física y la biología todo junto. Entonces yo podía estar trabajando el movimiento rectilíneo y a su vez estar aplicándole ecuaciones, todo a la vez. Y luego, por ejemplo, tenía otro ámbito que es lingüístico, donde se le junta las asignaturas de lengua, inglés e historia. Entonces esas 6 asignaturas están en ámbitos y ya las demás asignaturas sí que las ven con el resto de grupo de la clase. Entonces es como un pelín más fácil, porque esas asignaturas van en un ámbito. ¿Y me podrías explicar un poco el ámbito científico? Un Sí, poco al lo que final, da. sí, yo este año, por ejemplo, le he tenido que dar tercero, se da matemática y biología. Y luego ya el año que viene, si sigo con ello en cuarto, le daría matemática y física. Entonces este año lo que le he dado es matemática y biología. Que de biología, pues yo sé lo básico, pero bueno, me tiene que probar un poquillo las clases. De matemática han sido números, ecuaciones y algo de geometría. Y luego de biología, pues todo el aparato, el reproductor, el digestivo, pues todo el aparato. Entonces al final lo que hacía era intentar mezclar un poco, intentar hacer un mix de todo, intentar explicarle lo mejor posible, porque al final, pues si estaba explicando, yo qué sé, le tuve que explicar normas de laboratorio, pues aprovechaba las normas de laboratorio para explicarle, por ejemplo, la ecuación o algo relacionado con las normas de laboratorio. Si aplicábamos los utensilios de laboratorio, el mérito, eso, pues le explicaban algo de ecuaciones o algo de números para ver hasta dónde podían llenar el vaso, o sumar fracciones, cosas así. Intentaba mezclárselo para que ellos viesen la utilidad de la matemática, en este caso la biología. Sí. Y, por ejemplo, una persona de diversificación podría hacer bachillerato. Sí, perfectamente. Sí es cierto que normalmente, a ver, le ponemos los pies en la tierra y le decimos que las mates de diversificación no tienen nada que ver con las mates de cuarto o de tercero que se ven. Son un nivel un poco más bajo, se empieza casi desde primera ESO, de segundo. Pero que sí, que al final no cortamos las alas. Luego, yo, por ejemplo, en el antiguo centro que estaba, sí conozco un alumno de cuarto de IBE que consiguió sacarse bachillerato. ¿Que le costó horrores? Pues por supuesto, se tuvo que poner las pilas, estudió muchísimo. Pero que diversificación está más orientado a estudiar ciclos, o sea, FP, más que bachillerato. Sí. Y, por ejemplo, a las personas que van a comenzar bachillerato y está el tecnológico y el biológico, ¿cómo le diferenciarías tú esas dos ramas? Al final, tecnológico es más, yo diría que para carreras de ingeniería, bueno, bioquímica no, y ingeniería, ingeniería de caminos, toda esa rama, matemática, física, y más el biológico está más orientado a la medicina, la ingeniería está que ahora están tan de moda, la bioquímica, biomedicina, todas esas ramas ahora que están surgiendo nuevas de las bio, pues yo la orientaría más al de la salud por ahí, que son los que dan biología, claro. Y el tecnológico, pues como dan tecnología, electrotecnia, son carreras más científicas. Al final yo también hice el tecnológico con electrotecnia en su momento. Y, por ejemplo, una persona que quiera hacer física, ¿tú qué le recomendarías más? Al final, el tecnológico. Ya, coger dibujo o no. Yo, por ejemplo, en su momento no hice dibujo técnico. Yo qué sé, no sé. Yo dibujo técnico, por ejemplo, no lo cogería. Sí es verdad que cogería electrotecnia, porque en su momento cuando yo di electrotecnia, ahora no sé si es electrotecnia, pues me sirvió bastante, sobre todo circuito eléctrico que se veía en ese momento, circuitos de estos hidráulicos que se veían también en electrotecnia, todo eso me sirvió para la carrera de física. Entonces había el tecnológico con tecnología y electrotecnia, y ya la tercera, son dos optativas esas y alguna más que no sé si podrían cogerse, porque eso ya depende de cada centro, las que pueda coger. Claro, porque tú hiciste la carrera de física. ¿Me podrías contar un poco cuál fue tu experiencia? Luego contarme un poco el máster que hiciste de nanociencia. Sí, pues, a ver, yo empecé la carrera en 2012 y bueno, al final, como todos los que llegamos a física, llegamos pensando que física va a ser como siendo bachillerato y nada tiene que ver con la realidad, como yo le digo a la gente. Al final, pues bueno, física es una carrera, sobre todo los dos primeros cursos, no sé, ¿tú en qué curso estabas, Raúl? Yo estoy ahora voy a empezar comenzar primero bachillerato. Ah, bacán, vale. Entonces, bueno, física al final, los dos primeros años son raros y diferentes a lo que tú te esperas, porque son muchísimas matemáticas. En ese momento tú te vienes abajo porque no ves nada de física, entonces
tú entras a física queriendo ver física y no ves física, entonces en ese momento es duro porque tú dices, coño, ¿qué hago aquí? Pero bueno, sí es verdad que en primero de carrera tienen una asignatura que se llama física, que física es lo más general que puede, que se llama física general, es todo lo que es en bachillerato con un nivel un poco más alto, bastante más alto. Luego en segundo sí que es verdad que se empieza a tener algo más de física, como en este caso en mecánica clásica, que bueno, que está bastante chula, no son planos inclinados como la gente se piensa, pero está bastante bien, de péndulo y demás, que está bastante chula. Y luego empieza ya también a trabajar en laboratorio, es decir, empieza a tener física experimental, empieza a tratar en laboratorio, a hacer experimentos con fluidos, viscosidad y demás, que también está muy chulo. Y ya sí es cierto que donde verá disfruta es ya tercero y cuarto, porque ya empieza a no tener matemáticas, empieza a intentar aplicar todos esos conceptos matemáticos que se ha estado 2 años explicando y te ha costado la vida misma intentar aprobarlo en primero y segundo, pues ya en tercero lo aplica. Pues en tercero ya empieza a tener, pues que sin física de estado sólido, que al final son estructuras de minerales, al final tiene la teoría de relatividad, tiene física cuántica, tiene asignaturas ya de verdad que se asemejan a lo que tú querías estudiar, que al final es física. Y ya cuarto es una pasada, por ejemplo, a mí es que me encantó cuarto, porque ya es como el culmen a todo lo que empezaste en primer y segundo, cerrando ese círculo de 4 años en este caso, grado universitario, que yo empecé con grado también. Y ya está, y después sí es cierto que cuando acabas la carrera te ves un poco ahí, que no sabes qué hacer. Sí es cierto que tienen muchas salidas profesionales, porque al final física las tienes y acabas la carrera y no te están esperando con los brazos abiertos, pero sí es verdad que si echas currículum te llaman rápido en cualquier empresa de todo tipo, por ejemplo, construcción de vehículos, cualquier cosa, petroquímica, todo. Entonces, al final, yo decidí optar por meter una beca de colaboración. Estuve trabajando en un departamento de allí de la Universidad de Granada. Me especialicé en física del estado sólido. Hacíamos cosas de difusión de partículas para medir el diámetro de las partículas, para el tema de cómo intentaba entrar en sangre ciertos medicamentos, porque hay medicamentos que cuando el diámetro de la partícula es más grande de lo normal no se mezclan con la sangre, entonces al final no hacen nada esos medicamentos y trabajamos un poco de eso. Y luego estudié el máster de física, sí es cierto que cambié un poco de rumbo, me fui a nanomateriales y bueno, ahí trabajamos un poco en microchips de ordenadores, al final intentando hacer pues eso, materiales muy, muy pequeños que sirvieran, pues, por ejemplo, en este caso los ordenadores, para construir ordenadores. Y ya después de eso, viendo que el doctorado me lo tenía que pagar yo, incluso me pagaban un poquillo, pero no sé, no me costeaba seguir porque al final estaba en Granada, tenía que buscar un piso y demás, pues decidí hacer máster de profesorado. Y en ese momento, pues ya está, entré a oposiciones y en 2 años saqué la plaza y desde entonces llevo trabajando la docencia. Claro, porque el máster que hiciste en nanomateriales actualmente está muy demandado, ¿no? Porque, Sí, al final todo, es decir, ordenadores, televisiones, todas las cosas, aire acondicionado, al final todas las cosas a día de hoy que ya es tecnología, que cada vez tenemos más tecnología, robots aspiradoras, aspiradores, al final todo eso lleva microchips y esos microchips están creados con nanomateriales, que son materiales súper chicos, que tienen conductividad alta y al final ayudan a que eso funcione correctamente. Entonces al final pues nanomateriales a día de hoy no de lo más importante, sino que está teniendo un auge súper alto por el tema de que cada vez tenemos más dispositivos electrónicos en casa, sin nada más que echar un vistazo alrededor. porque la principal diferencia entre la nanociencia y la cuántica, ¿cuál sería? Al final, nanociencia y nanomateriales estamos hablando de diámetros de 10 elevado a menos 9, en este caso metros, que son muy chicos. Y la física cuántica al final habla de, incluso diría que más pequeño, porque al final la constante de Planck, que es de física cuántica, ya estamos hablando de 10 elevado a menos 36, es decir, estamos hablando de rangos mucho, mucho más chicos que los nanomateriales. Sí es cierto que de física cuántica ahora mismo yo no te sabía, o sea, sé lo de la carrera, pero claro, al final yo llevo 6 años sin tocar cuántica y me acuerdo de lo básico, al final básico, básico y no sabría decirte mucho más. Sí, sí, sí. ¿Me podrías hablar un poco más sobre el sector de la nanociencia?
Sí, al final la nanociencia, sí que lo que te digo, al final es súper importante porque es que al final que si empresas, incluso ahora las empresas farmacéuticas están también contratando gente de nanociencia porque están intentando como construir una especie de filtro, lo que te contaba de las partículas, intentan hacer una especie de filtro donde cada vez que pasan ciertos medicamentos, que al final son partículas muy chicas, que ese dispositivo intente seleccionar qué partículas son válidas por su diámetro para ciertos tumores o ciertos problemas de salud o no. Entonces, al final, esos dispositivos lo que hacen es abrirse o cerrarse con microchips que están construidos con nanomateriales que son muy chicos y deciden qué partícula es viable para cierto cáncer o ciertos problemas de salud o no. Entonces, las que no sirven se quedan antes de esa red o de esa malla y las que sirven pasan al siguiente nivel. Entonces, al final, bueno, lo que te digo, los nanomateriales se están usando en todas las tecnologías, en las farmacias, medicina, en todo lo que te puedas pensar. Y en los nanomateriales, ¿cuál es el labor de un físico ahí? Al final, a ver, yo diría que el ingeniero sí es cierto que es el que construye lo que es el microchip, pero al final el físico es el que sabe la funcionalidad o cómo funciona ese material, o cuánto espesor de material tiene que poner, o cómo va a funcionar, o cómo tiene que colocarlo. Entonces, al final, o sea, en unión con el ingeniero, tú le ayudas a esa persona, que al final el ingeniero es el que construye, a decir, tienes que poner 2 micras de nanomaterial en este punto y en este punto otras 2,5 micras y ya soltarle las partículas para ver cómo funciona. Entonces, como el constructor, el ingeniero y los físicos somos los que somos capaces de intentar entender o decirle cuánto nanomaterial pone en ese dispositivo. Y a ti, de la rama de la nanociencia, ¿cuál es la que más te gusta? ¿La de médico, En el momento que construcción? estudié, sí, en el momento que estudié física, sí es cierto que incluso tengo un amigo que estudió radiofísica, porque me encanta, el radiofísico al final trabaja en un hospital ahora para ver qué radiación meterle a un paciente oncológico que tiene un cáncer. Y al final, en ese momento, la verdad es que me gustó muchísimo la rama de la radiomedicina o radiociencia o radiofísica, da igual como lo llamen. Pero bueno, al final era una posición también que es muy pocas plazas y al final es como el MIR, que cuando hace medicina tienes que hacer unas prácticas de 3 o 4 años, que sí es verdad que son remuneradas, te pagan, pero luego es como que tienes que buscar contratos, que no consigues la plaza hasta que tengas cierta edad. Entonces, bueno, me eché un poco para atrás, pero de las nanomateriales diría que la radiofísica es de los que más me gusta, por el tema de que al final también son nanomateriales, porque las radiaciones son nanomateriales, son materiales muy chicos, y bueno, al final ves que con algo de física puedes salvar incluso vidas. Sí, Aunque luego es complicado porque también te estás jugando la vida de un paciente que no se la llegan a jugar porque no llegan nunca al máximo, porque siempre te quedas por debajo para no sufran daño. Pero bueno, me gustaba bastante esa rama. y por ejemplo, ¿la nanociencia en España tiene salida o te tienes que ir a otro país para trabajar? Sí es cierto que a día de hoy casi todos los científicos se tienen que ir fuera de España, porque en España pues no invierten en I+D, al final cada vez hay menos inversión en becas de FPU para hacer el doctorado, en becas de cualquier tipo. Y bueno, si mucha gente se tiene que ir fuera, es decir, al final cuando haces la carrera y no tienes una nota media alta, no puedes optar a esas becas, que te piden nota media súper alta. Y bueno, mucha gente si quiere seguir luchando por sus sueños, como yo digo, tiene que irte fuera de España a trabajar, sí es cierto. Pero sin una nota media alta, como muchos de mis compañeros las tuvieron, sí que es cierto que te puedes quedar en España, aunque luego tengas que hacer estancias fuera, pero sí consigues trabajar aquí en España. Y luego a lo que me preguntabas en nanomateriales, pues sí que tienes trabajo. Al final, en España hay muchísimas empresas que hacen ordenadores, que construyen, o sea, que fabrican televisores, aire acondicionado. Al final, todas esas empresas, aunque no trabajen directamente con físicos, los materiales, los nanomateriales, los microchips que llevan a esas empresas los construyen ingenieros y físicos. Entonces, al final, hay empresas especializadas en crear microchips en España. Claro, porque ¿cuál crees que es el país que mejor cobras o
mejor condiciones laborales tienes en física? No, a ver, no sé qué decirte, pero así pensando rápido diría que Alemania, diría que 100%. Bueno, a lo mejor 100% no un 90%, pero diría que Alemania. Diría que Alemania. Alemania, Sí. por el sector automovilístico. Claro, al final allí el sector automovilístico es súper demandante. Al final en Alemania se construye el mayor porcentaje de coches. Entonces al final un coche de microchip tiene apuñado. Entonces al final creo que es necesario también. Y ya no es el sector automovilístico, que al final muchísima investigación se hace en Alemania, están de las mejores universidades en el campo de la física están en Alemania. La gente cuando hace Erasmus se quiere Alemania, al final, bueno, allí tiene mucha potencia lo que es la física. Y por ejemplo, China o Estados Unidos. También, sí es verdad que yo estoy un poco desinformado. Sí, a ver, Sí. Japón a día de hoy es a nivel mundial también y Estados Unidos pues otro. Entonces, yo diría que están compitiendo Japón y Estados Unidos por ver quién es la potencia mundial, pero Japón a nivel de revolución, lo que es la revolución industrial, ha pegado un subidón fuerte. Entonces, considero que también Japón tiene que estar súper demandante, sobre todo de físico, pero al final, yo es lo que digo a la gente, no es lo mismo la vida en Japón que la vida en Alemania. Al final, no sé, Japón lo veo un poco más un país más cerrado, más fuera de la Unión Europea. No sé, diría que es más difícil allí encontrar trabajo o trabajar de lo que tú quieres. No lo sé, a lo mejor me equivoco. Vale, vale, pues me gustaría que ahora hacerte unas preguntas de física y matemáticas. Por ejemplo, tú me has dicho antes que la física cuántica no controlas mucho, ¿no? A ver, algo me acuerdo, pero sí es cierto que, no sé, hazme preguntas. ¿Y cuál es la rama de la física que más controlas? ¿O las que Sobre más... todo, al final, como yo hice la beca de estado sólido, lo que es mecánica de fluidos, dispersión, difusión, óptica, reflexión, o sea, refracción, reflexión, Sí. cosas así con lentes. Mm. Vale, pues la primera pregunta que te quería hacer relacionada con el mundo de la física es ¿cuál es la rama que tiene más salida actualmente de la física? Más salida. Yo qué sé, al final, claro, salida, lo que es salida a día de hoy, con lo que estamos viendo en inteligencia artificial y demás, pues yo diría una rama de la física más orientada a la programación, que por ejemplo no ha sido mi punto fuerte nunca, lo que es programación, siempre la carrera me ha costado la vida misma, pero diría que a día de hoy la programación, con la inteligencia artificial la programación, ya sean sistemas de programación de Python o yo qué sé, cualquier Fortran, C++, cualquier lenguaje de programación, Scratch, MATLAB, cualquier programa de programación que pueda intentar unirse a la inteligencia artificial. Y hablando de la inteligencia artificial, ¿tú crees que va a sustituir puestos de trabajo como matemáticos, físicos o lo que va a hacer es ayudarles? Los alumnos siempre me lo dicen, es que van a quitar muchos puestos de trabajo. Yo al final considero que va a ser un apoyo y una ayuda, pero al final de inteligencia artificial son robots que si se equivocan, ellos no van a poder parar a pensar si sigo o no sigo, o tiro por este camino o tiro por este camino. Entonces, al final, por mucha inteligencia artificial que haya, por muchos robots que tú pongas a trabajar, siempre va a tener que haber una supervisión. Entonces, yo considero que más que quitar trabajo va a ser un apoyo en cuanto a logística a esa empresa o a esas personas que estarán trabajando. Mm. Vale, y ahora me gustaría que me dijeras, vamos a hablar de los logaritmos, ¿qué aplicaciones tiene en la vida normal, en la vida cotidiana? Pues, por ejemplo, para medir el pH de una piscina, sigue una función logarítmica, por ejemplo. Por ejemplo, también el nivel de ruido, cuando van ¿Sí? a un PA y lo cierran por un nivel de ruido excesivo, los decibelios, que se miden decibelios, sigue una función logarítmica también. Y te podría estar hablando de logaritmos muchísimo, pero al final el pH, el logaritmo, la escala de Richter, que ahora está de moda los terremotos,
Sí. también se mide con una escala logarítmica. Al final, el logaritmo, los alumnos siempre lo ven como algo difícil, algo abstracto, pero cuando le dices pH de una piscina, que al final tienes que medirlo para poder bañarte, porque si el pH no está en su nivel correcto, te puede afectar a la piel. La escala de Richter con los terremotos y el nivel de ruido con los decibelios. Y por ejemplo, la trigonometría, a dónde la aplicarías a la vida cotidiana? Trigonometría, pues bueno, al final los ingenieros de caminos que te miden, para, por ejemplo, para hacer obras de carretera o edificios, al final los teodolitos que llevan, que son los aparatos que son como una cámara, que lo ponen Sí. en mitad de la calle o en mitad del edificio, al final eso trabaja con trigonometría, mide la inclinación, mide la longitud hacia el edificio, te mide el ángulo y te va calculando un poco si cabe el edificio, si se puede poner una rotonda, si se puede abrir una carretera, o una cosa mediante trigonometría. Vale. Y ahora me podrías contar algunas curiosidades que tengas de matemáticas y también de física. Curiosidades, pues sí es verdad que leo libros, lo que pasa es que de matemática y física, al final cuando acaba la carrera, acaba bastante cansado. Sí es verdad que llega al punto que ya he desconectado un poco de lo que es la física y la mate y vuelvo a leer un poco de matemática y física, pero al final, yo qué sé, al final curiosidades, pues cualquier, yo qué sé, por ejemplo, para mi alumno me gusta ponerle números irracionales, que sean raros, por ejemplo, el número de oro, que Sí. es 1 más raíz de 5 partido por 2, es un número que, yo qué sé, que por ejemplo el símbolo de Instagram, el símbolo de WhatsApp, utiliza ese símbolo de oro, que es una especie de espiral. Al final dicen que se utiliza el número de oro porque los símbolos, el objetivo de esos símbolos es atraer a la gente a que se los descargue. Entonces, la primera imagen que tú tienes es ver el símbolo y a partir del símbolo a lo mejor lo descargas. Entonces, en esa figura como Instagram, WhatsApp, Facebook, le meten el número de oro, que es una forma de espiral, y al final como te atrae visualmente, quieres descargarlo para ver qué tiene dentro, aunque luego tú entras a la aplicación y no te guste y luego la borres, pero ya de primera ya te está gustando lo que es el símbolo. Mm. Y por ejemplo, si una persona te viene y te pregunta ¿qué es infinito? ¿Tú qué le responderías? El infinito, yo siempre a mi alumno se lo digo en bachillerato, es como una herramienta matemática, porque al final no es real el infinito, donde es el número más grande que tú te puedas imaginar, pero que Sí. no es algo sólido, es decir, es una invención matemática que se usa para designar a un número muy grande, pero que no es real. Y por ejemplo, ahora me podrías dar alguna curiosidad de física. De física, claro, de física no te han puesto, porque al final como de matemáticas, pero de Sí, física. sí, pues alguna que sea bastante interesante. Sí, por ejemplo, lo de la flotabilidad creo que era de Pascal, que Sí. el volumen desalojado es el mismo que al final que está en una bañera el agua repleta. Si consiguiésemos meter un objeto y ver el agua que se sale, el agua que se sale es el volumen del objeto que has metido, que es el principio de flotabilidad. También una curiosidad ahí chula. Es bastante interesante lo que estás Creo contando. que es de Arquímedes, te he dicho Pascal, pero es de Arquímedes, el principio de Ah, flotabilidad de Arquímedes. Arquímedes. ¿Y el de Pascal, cuál es? No me acuerdo. Que el de Arquímedes sí sé que el volumen que desaloja ese objeto es el volumen del objeto. Que claro, en ese momento, o sea, ahora lo decimos y parece una tontería, que parece trivial, pero en ese momento cuando lo descubrió Arquímedes no era tan trivial porque estaban consiguiendo medir el volumen de un objeto que era de forma totalmente irregular, como puede ser, yo qué sé, un cuadro con, o sea, un pentágono, cualquier forma que es súper complicado de calcular su volumen mediante agua desalojada. Mm. Y por ejemplo, a ver, tú me has dicho antes que lees algún libro. ¿Me podría decir algún libro que te ha parecido muy interesante y que nos cuentes un poco de qué va? A ver, es que, claro, de matemáticas, sobre todo, ahora mismo estoy leyendo libros adaptados a la edad escolar. Y claro, Sí. te podría decir el asesinato de profesor de matemáticas, que al final a mi alumno le gusta también, yo se lo pongo de lectura no obligatoria, pero voluntaria si quieren. Por ejemplo, tengo también el enigma de las matemáticas, Mm. el profesor Petro también, y la conjetura de Goldbach, que es una conjetura que lleva miles y miles de años intentando
demostrarla y no consiguen demostrarla. Y el libro está bastante bien, que se llama La conjetura de Petros. Y de física, que claro, de física como estoy un poco desconectado, de física no sabría decirte así. Yo, de la editorial Planeta, de los kioscos estos que venden catálogos, sí es cierto que Sí, ahí hubo unos años, no sé si fue el año pasado o anterior, que vendían libros de personajes, o sea, de autores científicos, y me compré varios libros, por ejemplo, de Einstein, de Pascal, y hablaba un poco de su historia, de qué habían conseguido en su vida, de su obra y tal, y estaba bastante bien, la verdad, porque te hacían un resumen de su vida completa. Creo que era Editorial Planeta se llamaba. vale. Y, por ejemplo, el tema de influencers de matemáticas o de física, ¿tú cuál recomendarías a un alumno que le cuesta mucho y Sí, él, pues, al final de matemáticas, por ejemplo, si quieres contenido, lo que es contenido académico propio, yo diría que mates con Andrés, que es un sí, profesor de Valencia, que además es profesor, porque luego ya iréis dando cuenta que al final hay canales que no son profesores y al final explican cosas que están bastante bien explicadas, pero no se adaptan a lo que es, por ejemplo, la EBAU en este caso. Y bueno, yo de matemáticas me quedaría con el profe Andrés. Luego de sí, curiosidades, pues curiosidades hay miles de canales. Está Jaque Mate también, de mate. Es que hay muchísimos canales. Miguel, profe de mates también, que hemos apañado, que es de, creo que es de Cáceres o por ahí. sí, Y de física no sabría decirte, porque de Fisiquipedia creo que es muy bueno, tiene un blog súper bueno, Fisiquipedia. Luego está, por ejemplo, de física y química está Elena Física y Química, que esa muchacha la conozco yo de Twitter, en este caso de X, que ahí tenemos una red social bastante amplia. Y de física sí es verdad que estoy un poco más desconectado, pero me quedaría con Fisiquipedia, creo que se llama. sí. Vale. Y ahora, pues, para finalizar, te voy a hacer algunas preguntas de, por ejemplo, cuáles son tus futuros proyectos o cómo vas a afrontar este curso y si tienes alguna idea. Vale. Pues proyecto, ahora mismo no, porque el año pasado, bueno, estuve de obra en casa y demás, y hace un año durillo, porque al final tiene que dedicarme a la obra en casa. ¿Mm? Y no sé, este año sí es cierto que voy a dar segundo bachillerato de ciencias de nuevo, entonces me gustaría crear un temario más personalizado mío para ello. De todos los temas, intentar sacar 20, 30 páginas escritas por mí de un temario bastante bueno, con ejemplos, ejercicios para ello, y ya que me he sido para otro año. Entonces, el objetivo de este año diría que es crear un apunte bastante mejor de los que tengo para segundo de ciencia. Claro, porque tú para prepararte las clases, tú te haces resúmenes. No, al final, bueno, quien diga que se prueba las casas todos los días es mentira. Es decir, yo Sí, llevo ya 5 años, entonces al final yo sé más o menos el planning que tengo que dar todos los días. Sí es cierto que hay días que preparo más cosas de lo normal porque quiero hacer algo distinto, pero normalmente pues me hago el planning semanal de qué tengo que ver cada día y ya pues llevo a clase y explico. Pero sí es cierto que el objetivo de este año me gustaría hacer un apunte mejor de los que tengo, porque no utilizo libros, para dárselo al alumno y compartirlo con la gente que le pueda ser útil también. y en el tema de las redes sociales, No, al final yo no vivo de esto, como el que dice. sí, Yo tengo Instagram abierto, tengo bastantes seguidores. Luego tengo el blog y el canal de YouTube. Que bueno, el canal de YouTube sí que es cierto que me paga un poquillo, pero vamos, que no merece. mm, O sea, lo que le digo al alumno, que yo no me voy a hacer rico con el canal de YouTube, que al final me sirve para comprarme un iPad, para comprarme un portátil mejor del que tengo y para seguir trabajando para vosotros. Al final no me voy a hacer rico con el canal. Y ya está, pues claro, seguir compartiendo todo lo que hago y intentando ayudar a otra gente. claro, porque tú lo que haces en el canal de YouTube es para ayudar a los alumnos. Sí, al final además, si tú miras el canal, llevo sin subir contenido por lo menos un año. Porque Sí, es que mi objetivo no es lucrarme, es decir, al final yo hice el canal para ayudarlo a ellos. mm. A ver, yo creo que tu canal de, por ejemplo, el de Instagram es muy bueno también para la gente que quiera aprender más cosas de matemáticas, muchas curiosidades. Sí, al Eh, final me he propuesto hacer curiosidades, incluso este año quiero hacer
pequeños vídeos con pequeños tips para, por ejemplo, segundo bachillerato. Ya que voy a hacer un bachillerato y este año sí me voy a poder centrar en ello, pues me gustaría sacar pequeños tips de trucos o ejemplos rápidos que los pueda hacer en Reels y quiero ir subiendo todas las semanas al menos uno. Voy a intentar hacerlo, no sé si cumpliré, pero el objetivo es toda la Sí. semana un vídeo. Sí, porque tus retos que pones me parecen muy interesantes. Creo que ya hace unas semanas publicaste uno de que la suma de muchos números Sí, daba fracción. No sé, menos uno ¿me puedes partido contar? 12. Menos uno partido Sí, 12. Sí, eso al final una suma, bueno, cuando se ven sucesiones, que no sé si la ESO habrás visto, normalmente esos temas, por ejemplo, nunca se ven en la ESO y me parecen súper interesantes porque son sumas y al final la gente piensa que sumando muchos números va a dar infinito, esa herramienta matemática que no es ni real, pero haciendo esa suma se dan cuenta que es menos 1 partido por 12. Básicamente porque esa suma hay que cortar en algún momento, entonces tú no puedes decir que sumado todos los números te va a dar un número muy grande, al final llegará un momento que mm, la cortas. Entonces al final sale menos 1 partido por 12. ¿La aplicación es fácil de entender? No. Pero bueno, ahí está, que ellos lo sepan y ya está. sí. Bueno, pues muchísimas gracias por la entrevista, por darme tu tiempo para contarme tus curiosidades, tus proyectos y tu experiencia como profesor. Nada, tío, Raúl.